tarda, us agraïm la vostra presència i estem molt contents de poder-nos trobar, encara que fa una mica de calor, però estem molt contents de trobar-nos de nou en aquesta quarta xerrada del cicle Explorando el sentido de la vida. I aquesta serà l'última xerrada, però us animem a que, després us donarem un suggeriment per veure si alguns de vosaltres voleu continuar explorant més sobre la persona de Jesús. El dimarts passat, el Ricardo ens compartia que ens estava parlant sobre la persona de Jesús, i ens deia que no ens hem de només fixar en el relat que la societat expressa a vegades sobre la persona de Jesús. No ens hem de quedar amb el que diu la societat qui és Jesús, sinó que cadascú de nosaltres tenim la possibilitat d'investigar, d'explorar més qui és Jesús. I en definitiva no deixa de ser aquesta una pregunta transcendental. Inclús Jesús, en l'Evangeli, veiem que es va adreçar als seus deixebles i és veritat que ells sentien moltes coses, però en definitiva Jesús els diu: i vosaltres qui dieu que sóc jo? I aquesta és la pregunta, qui dieu vosaltres que sóc jo? I aquesta és la xerrada que el Ricardo ens compartirà, ¿Qué haré con Jesús en esta tarde? Finalment ell ens va exposar una sèrie de coses i avui suposo que ens continuarà compartint des del cor, que és el que volem. I llavors, simplement us agraïm de nou la vostra presència. També agraïm a les persones que ens segueixen pel canal, que realment si després teniu preguntes sortirà un correu electrònic en el qual us podeu adreçar a nosaltres i intentarem resoldre els vostres dubtes o inquietuds o preguntes que pugueu tenir. Doncs sense més, convidem al Ricardo que passi aquí i que ens comparteixi què haré con Jesús. Estoy contento de estar de nuevo con vosotros y la verdad es que ciertamente el título que le hemos puesto a esta charla es suficientemente atractivo, pero también suficientemente inquietante, porque es como, me estás diciendo que tengo que hacer algo, Es decir, no es lo mismo decir, ya sabemos cosas sobre Jesús, hemos estado viendo primero que hay un sentido de espiritualidad en nosotros, hay algo espiritual dentro de cada uno de nosotros que quizá no sabemos explicar, pero sabemos que está ahí. Hemos estado viendo también cómo el ser humano trata de llenar eso espiritual muchas veces con cosas materiales, y hemos estado viendo que hubo una persona en este planeta que fue Jesús, que dijo de sí mismo ser el Hijo de Dios, que hizo un montón de milagros, que hizo cantidad de hechos que son sobrenaturales y que finalmente murió y resucitó. Y hemos visto por qué murió y resucitó. A lo mejor hoy también lo repasamos un poco, pero después de todo esto es información nada más, Ahora, lo que vamos a tratar de explicar hoy es que hay algo que depende de cada uno de nosotros, que todos nosotros tenemos que hacer, Hemos estado viendo que Jesús es Dios hecho hombre. El Dios creador de todo el universo, el que ha creado todas las maravillas que vemos y que existen, el Dios que nos ha creado a ti y a mí con esa complejidad que hay en el ser humano, que sabemos que es tan complejo que nos hace sospechar que es muy difícil que seamos producto de la casualidad, del azar o de un choque cósmico. Ese Dios infinito, ese Dios invisible, ese Dios aparentemente inaccesible, se hace un ser humano y estuvimos viendo que es 100% humano, como cada uno de nosotros, con sus necesidades y todo, pero con una salvedad. Jesucristo fue perfecto y no cometió pecado. Pero no solo se limitó a hacerse como uno de nosotros, a hacerse alcanzable a nuestra altura, sino que se rebajó hasta límites insospechables. Como estuvimos viendo, se dejó maltratar, se dejó insultar, lo menospreciaron, le escupieron, le castigaron, le abofetearon y finalmente murió, Y murió en una cruz. Y también recordáis que estuvimos diciendo que uno de los retos que le plantearon a Jesús es: si realmente eres Dios, baja de la cruz y demuéstralo a ti mismo, Y Jesús no bajó de la cruz. Y al no bajar de la cruz nos recuerda que Jesús tenía un plan
un plan y sabía por lo que estaba. Recordáis que dijimos que probablemente la humanidad no sabía lo que estaba haciendo con Jesús en ese momento, pero Jesús sí sabía lo que estaba haciendo y estaba ahí porque iba a solucionar el pecado de toda la humanidad, ¿no? Así que esa es la gran noticia que tenemos, que Jesús ha venido a solucionar ese pecado que hay en el ser humano. Claro, es una buena noticia si partimos de la base de que hay una mala noticia, ¿no? Que el ser humano tiene el mal introducido dentro de cada uno de nosotros. No estoy diciendo nada que todos no sepamos y veamos. Todo lo que ocurre en el mundo no es producto de casualidad, sino es producto del mal que hay en el ser humano. Entonces Jesús ha venido a solucionar esto. Claro, pecado. La palabra pecado a veces está un poco desvirtuada. La palabra pecado se puede desvirtuar por los dos extremos, trivializarla o magnificarla, ¿vale? A veces la trivializamos, me parece que pecado es cuando el niño se ha comido las galletas que no debía, ¿vale? O tal o cual. O a veces también pecado, decimos, no, pecado solo es el que los terroristas, los violadores y tal, ¿no? No, yo sospecho de alguna manera que todo esto y cantidad de otras cuestiones que son pecados, son cosas que hacemos mal, que no son correctas, de alguna manera no son la enfermedad en sí mismo, sino que son el síntoma. Trataré de explicarme, es decir, nosotros no nos convertimos en pecadores porque pecamos, a ver si me sé explicar, sino que pecamos porque ya somos pecadores. Entonces, como lo somos, no podemos hacer otra cosa que pecar, ¿no? Entonces, yo creo que el gran problema del ser humano no es un pecado por aquí, uno por allá y uno por allá, sino lo que diríamos el pecado en mayúsculas, ¿no? Y sería la condición que cada ser humano tenemos y que hemos heredado del pecado. Yo creo que uno de los grandes problemas del ser humano, yo diría que es el orgullo. El orgullo, yo diría en mayúsculas, ¿no? Ese orgullo el orgullo lo rompe todo. El orgullo rompe relaciones, rompe matrimonios. El orgullo es lo que nos dice que nosotros tenemos la razón, que nosotros merecemos más, que no nos están tratando como deben. El orgullo es el que nos hace pensar que no nos valoran lo suficiente, que no nos comprenden. Pero el orgullo jamás nos dirá que en nosotros hay un problema, que somos pecadores, que nosotros también herimos a los demás. El orgullo jamás nos dirá que nosotros nos equivocamos y que fallamos. Y el orgullo, que rompe muchas relaciones, la relación más grande que ha roto es la más hermosa que había, que es la de el ser humano con su creador. Y esa se ha roto por el orgullo, porque desde que el mundo es mundo, esta ha sido siempre la relación que el ser humano ha tenido con Dios, de orgullo. Y ese orgullo, a veces tú puedes decir, bueno, yo no tengo orgullo delante de Dios. Puede que no, y a lo mejor hay excepciones, pero ese orgullo puede ser manifiesto, ¿vale? Hay personas que dicen, no quiero saber nada de Dios, no me interesas, o no existes, o tal, y se rebelan contra Dios en un orgullo manifiesto, pero el orgullo también puede ser sutil. Es decir, hay personas que pueden decir, no, yo sí creo que Dios existe, creo que está ahí, incluso cuando tengo problemas en la vida voy y le pido, pero es ese orgullo que sabiendo que Dios existe, no nos relacionamos con Él o no lo tratamos como se merece, porque si Dios existe y es el creador de todo, merece toda nuestra devoción, toda nuestra adoración, toda nuestra honra. Y muchas veces esto no lo hacemos porque eso significa rebajarnos y el ser humano es orgulloso. Así que hay una condición de pecado en cada uno de nosotros. Y esa es la mala noticia antes de recibir la buena. La mala noticia es que nuestra condición de pecadores, el ser humano, ha abierto una brecha tan grande con nuestro Creador que ahora, por mucho que queramos, no la podemos cerrar. Y esa brecha tan grande es la que nos lleva a experimentar muchas veces ese vacío espiritual, ese hueco espiritual, que a veces lo intentamos llenar con otras cosas. Recordáis que os ponía la ilustración del bebé que quiere meter el cuadrado en el hueco del triángulo y no puede. Es que se ha abierto una brecha que ahora es imposible de llenar. La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Lo estuvimos hablando el día pasado, que Dios se hizo como uno de nosotros y murió en la cruz
y al morir en la cruz ocupó nuestro lugar. Sustitución, nos sustituyó a nosotros. Él que era justo, recordáis que dijimos, y dice la Biblia, que fue contado con los pecadores. Es decir, Jesús fue contado como un pecador, como el mayor de los pecadores, porque Jesús cargó nuestro pecado. Al cargar nuestro pecado, cargó con nuestra culpa, y al cargar con nuestra culpa, cargó con nuestro castigo. Y eso lo hizo para solucionar el gran problema y esa brecha que había entre el ser humano y Dios. Así que tenemos, por un lado, un problema y por otro lado tenemos la solución. Ahora, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que muchas veces el ser humano se queda siendo como espectador de esta historia, ¿vale? Como si me pasaran una película en la cual hay una trama, hay un guión, hay una ruptura y al final se soluciona y el ser humano se queda como diciendo, ah, pues qué bien, qué bonito, ¿no? ¿Cuál es el reto de hoy? Cuando estamos hablando de qué haré con Jesús, estamos hablando de que tenemos que dar un paso más y dejar de ser espectadores. Porque si no hacemos nada con la información que recibimos, si no hacemos nada con el Evangelio, nada ocurre. Es decir, si nosotros nos quedamos viendo esta historia, puede ser una historia muy bonita, pero al final no acaba afectando a mi vida. ¿Recordáis que también hablamos de que Jesús resucitó? ¿Sí? Y una de las grandes preguntas que se les hizo a aquellas mujeres cuando estaban allí en la tumba, se les preguntó, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esto resume un poco lo que la sociedad hace. La sociedad busca a Jesús entre los muertos, ¿vale? Quiere que le pasen la película de cómo ha sido la historia, pero después apago y me voy y sigo con mi vida. Y cuando estamos hablando de buscar a Jesús entre los vivos, es buscar a un Jesús que va a cambiar mi vida, que va a afectar a mi vida. Así que, ¿qué voy a hacer con Jesús? Necesito dejar de ser espectador y tomar una acción, tomar una decisión. Dejadme que os cuente una historia. Esta es una historia verídica. Os quiero hablar de un hombre que se llamaba George Wilson. No sé si alguno conocéis la historia. George Wilson es un hombre que vivió en Estados Unidos hace 200 años, en el siglo XIX, y en el año 1833, junto con otro amigo suyo, se les ocurrió asaltar un tren, donde iba el furgón de correos, donde iba dinero a Haití, asaltaron el tren y se llevaron el dinero, pero con tan mala suerte que en la operación murió un funcionario, alguien murió, con lo cual estos se escaparon, pero después de un tiempo los cogieron y obviamente en aquel entonces la pena por lo que habían hecho era la sentencia de muerte. Así que fueron llevados a juicio y fueron condenados los dos a morir, George Wilson y su amigo a morir en la horca. George Wilson tuvo un poco más de suerte porque su amigo enseguida fue ejecutado y murió en la horca, pero George Wilson tenía varios amigos influyentes que hicieron una solicitud de indulto, le enviaron al presidente de los Estados Unidos en aquel entonces, que era Andrew Jackson, veis que me he informado, séptimo presidente de los Estados Unidos, recibió una solicitud de indulto hacia George Wilson. Y el presidente firmó la solicitud y lo indultó. Hasta aquí la historia es bastante parecida a la que hemos visto muchas veces. Esto se ha dado en muchas ocasiones, personas que cometen errores en su vida, al final piden un indulto ellos o algún familiar y se les concede, el presidente, el rey, quien sea, les concede ese indulto y son eximidos de la pena que tienen que cumplir. ¿Qué tiene de particular este hombre que os estoy contando? Lo que tiene de particular, repito que es un hecho verídico, lo podéis encontrar en internet si lo buscáis, es que el reo rechazó el indulto. Es sorprendente, pero el reo rechazó el indulto y alegó que si él no lo aceptaba, no podía ser un indulto. Esto creó un problema en la sociedad de aquella época súper importante. Es decir, hubo un drama, porque claro, ahí había una orden explícita del presidente de perdonar a este hombre. Pero este hombre dijo, no, yo no quiero ser perdonado. Así que el tema llegó hasta el Tribunal Supremo y al final el Tribunal Supremo emitió un dictamen que lo voy a intentar leer lo más literal posible y el dictamen era el siguiente. El indulto
es un acto para cuya validez es esencial la entrega del mismo. Y la entrega nunca es completa sin la aceptación. Puede entonces ser rechazada por la persona a la que se le ofrece. Y si es rechazada, no hemos descubierto ningún poder en este tribunal para forzarle a aceptarla. Parece ser que trataban de forzarle a aceptarla para no dejar mal al presidente, pero él no la aceptó. Y esto nos está enseñando algo, y es la necesidad de tomar una decisión. George Wilson podía aceptar ese indulto o podía no aceptarlo. Él decidió no aceptarlo, no sabemos si por el sentimiento de culpa, por orgullo, por responsabilidad, por lo que sea, no lo sé, pero decidió no aceptarlo. Pero nos sirve muy bien esta historia real como ilustración de que hay algo que tú y yo tenemos que hacer, y es aceptar algo que Dios nos está dando. Y la pregunta que yo te quiero lanzar, y yo voy a lanzarte preguntas bastante personales hoy. ¿Has aceptado el indulto de Dios? Ese indulto que estamos diciendo, esa película que pasa y vemos que Jesús ganó un indulto en la cruz para ti, para mí, para todos, ¿lo has aceptado? Porque si no lo has aceptado, no lo tienes. Es necesario aceptarlo para tenerlo. Y esa es la noticia del Evangelio, es que es probable que Jesús haya muerto en una cruz para solucionar el problema del pecado, y es probable que para algunos no sirva de nada, porque acaban no aceptando ese indulto. ¿Cuál es la decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar? Os voy a leer un versículo de la Biblia. Quería haber traído unos papeles, me los he olvidado, lo siento. Pero bueno, este versículo está en el Evangelio de Juan y son palabras dichas por Jesús mismo. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es uno de los versículos que todo cristiano conoce. Y conocemos muy bien, y muchos nos lo hemos aprendido de memoria, porque resume muy bien lo que os estoy intentando decir hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué nos dice este versículo? Nos dice que hizo Dios, amó al mundo, ¿vale? ¿Cuántos son el mundo? Son todos. ¿Quién queda excluido del amor de Dios? Nadie. Absolutamente nadie queda excluido del amor de Dios. No importa lo que hayas hecho en el pasado, lo que estés haciendo en el presente, no importa de dónde vengas, de tu raza, lo que sea, tu religión, no importa nada. Dios ama a todo el mundo y por eso Jesús murió en la cruz por todo el mundo. Pero fíjate que dice, ¿quiénes son los que tienen vida eterna? Dice, Dios amó al mundo tanto que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos está diciendo aquí? Para que todo aquel que en Él cree. Es decir, hay un indulto para todos, hay un amor de Dios para todos, hay un perdón para todos, pero solo algunos se benefician de Él, y son los que creen. La única diferencia entre unos y otros es creer. No se salvan, no tienen esa relación y esa plenitud espiritual los que hacen buenas cosas, los que asisten a una iglesia, no se salvan los evangélicos o los católicos, no se condenan o se pierden los que hacen malas cosas, no se pierden los que nunca van a la iglesia, no tienen una vida vacía espiritual los que hacen cosas malas. La única diferencia es que unos creen y otros no creen. Creer te lleva a la vida eterna, no creer nunca te lleva a la vida eterna. Así que la diferencia clave en nuestra vida presente y en nuestra vida futura está en esa sola palabra, creer. Creer. Así que necesitamos saber muy bien qué es lo que significa creer. Creer es tener fe. Para tener la salvación hay algo que tenemos que tener. Tenemos que tener fe. Tenemos que aplicar esa fe. Y hay personas que creen, antes lo estábamos hablando, que dicen,
Yo primero tengo que tener muchas evidencias y cuando yo tenga suficientes evidencias, entonces pondré la fe y creeré. Pero es que entonces tú no tienes fe, tienes evidencias. Pero la fe funciona al revés. Primero viene la fe y una vez has aplicado la fe es cuando viene la absoluta certeza y la convicción profunda de que Jesús te ha salvado. Dejadme que os ponga otra ilustración. Esta no es real, pero nos sirve muy bien. Un padre y un hijo están en su casa y el padre acuesta al hijo y cuando lo ha acostado ya se da cuenta de que le faltan algunas cosas y dice, va, solo serán unos minutos, y baja al supermercado a comprar las cosas que le faltaban. Es de noche ya y cuando está en el supermercado empieza a oír gritos, sonidos de sirenas que vienen y sospecha lo peor, así que deja corriendo la bolsa, se va para su casa y cuando llega se encuentra todo el edificio ardiendo. Y su hijo está arriba durmiendo en la cama y todo el edificio está ardiendo. El padre intenta entrar por la puerta del edificio, pero ya no puede porque las llamas lo están devorando todo, así que el padre se pone desde abajo y empieza a gritarle a su hijo y le grita y le grita y le grita hasta que finalmente el niño lo oye, ve que está todo ardiendo y sale al balcón. Pero la cuestión es que estaba todo oscuro y desde arriba el niño, como tenía todas las llamas y la luz, desde arriba no veía absolutamente nada de abajo. Entonces oía a su padre, pero le decía, ¿estás ahí, papá? Y su padre le decía, sí, estoy aquí. El padre lo veía todo porque estaba todo iluminado por el fuego. Así que cuando ya estaba desesperado, el padre se puso justo debajo de su hijo y le dijo, salta, cariño, que yo te cojo. Y el niño no veía nada, solo oía la voz y decía, pero papá, ¿dónde estás? Es que no sé dónde estás. Y el padre desde abajo le decía, salta, que yo te cojo. La cuestión es, ¿el niño creía que su padre estaba abajo? Sí que lo creía. ¿Hacía algo con lo que creía? No estaba haciendo nada. Así que siguió insistiendo, claro, y toda la gente que había alrededor abajo lo veían clarísimo y le decían, salta que tu padre te coge, pero el niño no veía nada, era un salto al vacío. Y el niño decía, pero papá, ¿dónde estás? Y su padre le dijo, salta que yo te cogeré en brazos. Así que en ese momento, en la desesperación, el niño saltó al vacío porque no veía nada. Y solamente cuando acabó en los brazos de su padre es cuando descubrió que su padre verdaderamente estaba allí. Primero vino la fe y luego vino la convicción. Y esa fe es algo que, realmente la fe es algo que nos puede parecer que es muy religioso, pero la fe es algo que todos estamos usando cada día desde que nos levantamos. Cada día estamos usando la fe. Seguramente hoy habrás cruzado más de un semáforo y cuando tú cruzas un semáforo tienes que aplicar fe. Vas a confiar que los coches se van a parar. De hecho, vas a confiar que el semáforo de los coches está en rojo, ¿vale? Cuando coges un avión, pones fe en que el piloto no se va a volver loco y se le va a ir la olla y nos va a estrellar a todos, como ha ocurrido alguna vez, ¿no? Yo qué sé, cuando vas al restaurante, pones fe en que el cocinero no va a envenenar tu comida, pero tienes que poner fe, o cuando vas al médico, o cuando te van a hacer una intervención quirúrgica, yo qué sé, incluso hasta cuando vas a la peluquería, me lo harán bien, ¿vale? Pones fe, estamos todo el día. ¿Alguien ha comprobado las 4 patas de su silla? A ver si están bien. Todos hemos confiado que la silla está bien, y solo cuando te sientas es cuando acabas descubriendo. Pues la invitación es a que cojas esa misma fe, esa fe que cada día estamos usando en un montón de cosas, y la pongamos en Jesús, porque solo así es como acabas, como siguiendo la analogía, en los brazos del Salvador. Eso es creer. Creer no es ver la película y decir, me parece bonita. Creer no es, para nosotros creer, a veces se traduce en pienso que o yo opino que. ¿Sí? Esto es lo que en nuestra sociedad, etimológicamente la palabra creer a veces es esto, yo creo que es mi opinión. Pero cuando la Biblia habla de creer, cuando Jesús usa esa expresión y dice, para que todo aquel que crea no se pierda, no está hablando para todo aquel que opina de esta manera o piensa de la otra. La palabra creer, en el original de la Biblia, que está escrito en griego, significa confiar desde dentro del corazón. Es decir, es esa convicción tan desde dentro, tan profunda, tan intensa,
que aquello que yo creo determina absolutamente todo lo que hago en mi vida. Así que creer no es un acto intelectual, sino es creer de tal manera que tomo una decisión concreta. Como en el caso de aquel niño, creer significaba saltar. Y para nosotros creer también significa dar un salto. Y el reto para cada uno de los que estamos hoy aquí es dar ese salto. ¿Cómo cuando Jesús habla de creer, qué está refiriendo? Quiero diseccionar lo que Jesús dice con la palabra creer. Son dos conceptos que por separado no significan creer, pero cuando los juntas, eso es a lo que Jesús se refiere con creer. Cuando Jesús habla de creer, está hablando de dos conceptos. Uno es arrepentimiento y otro es recibir a Jesús. Ahora intentaré explicar los dos conceptos y con esto acabaremos un poco la charla. Por separado no son, pero cuando juntas los dos conceptos, eso es lo que Jesús dice que significa creer. Arrepentimiento y recibir a Jesús. Jesús dijo, y lo dijo muchas veces, dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Vale? Estas son palabras de Jesús. Así que, y quédate con esta expresión, porque Jesús está llamando a pecadores. Y Jesús muchas veces insistió en este tema, ¿vale? Insistió en este tema de que Él no había llamado a justos, sino a pecadores. Y piensas, justos, si no hay nadie justo. Jesús sabía que no había nadie justo. Era una manera de retar a las personas. Jesús dijo que en una ocasión dijo, había 100 ovejas, 99 estaban cuidadas y una se había perdido, y el pastor va a por la perdida. Pero Jesús sabía que las otras 99 también estaban perdidas. Lo que pasa es que se pensaban que no lo estaban. Y vivió en una sociedad de personas que se creían muy justas. Por eso Jesús dijo, yo he venido a llamar a pecadores. Entonces, lo primero que cada ser humano tiene que saber es dónde te encuentras tú. ¿Dónde te encuentras tú? Porque si tu orgullo no te permite reconocer que eres pecador, y eso es el orgullo, eso es algo que todos tenemos, si tu orgullo no te permite lo más básico, que es reconocer que eres pecador, entonces tú no vas a sentir el llamado de Jesús, como ese niño que sintió el llamado de su padre. Jesús ha venido a llamar a pecadores. Pecadores, personas que reconocen que su interior necesita ser cambiado. Jesús dijo, lo hablamos la semana pasada, necesitas nacer de nuevo. Es decir, no puedes seguir poniendo parches en tu vida. Necesitas un nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Para eso tienes que reconocer que necesitas nacer de nuevo. Tienes que reconocer que los parches en tu vida pueden funcionar para el de al lado, para el vecino, que te puede ver la persona más maja del mundo. Pero delante de un Dios santo y perfecto, los parches no funcionan. Necesitas reconocer que tienes que nacer de nuevo, que necesitas que Jesús cambie tu interior. Si de verdad creo, lo primero que hago es ir a Jesús en arrepentimiento, reconociendo que lo necesito y aceptando ese indulto. La segunda cosa es recibir a Jesús. Solo una no funciona y solo la otra tampoco funciona. Las dos juntas funcionan, es lo que significa la palabra y le da sentido a la palabra creer. Porque Jesús no solo proclama ser el Salvador, sino que también proclama ser el Señor. Entonces yo tengo que recibir a Jesús como el Señor de mi vida. Os leo el segundo versículo que deberíais tener ahí, pero que no lo tenéis, pero espero que os pueda quedar bastante en la mente. Es un versículo también del Evangelio de Juan, y dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Estamos hablando de recibir a Jesús, Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, quédate con esta frase, les dio la capacidad de ser hechos hijos de Dios. ¿Nos damos cuenta de la grandeza que hay en esta frase? Les dio la capacidad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Primero nos está diciendo que no todos son hijos de Dios. Cuidado, este es un concepto que a veces nos puede chocar mucho. Todos somos creados por Dios, somos criaturas de Dios y todos somos, como hemos dicho antes, amados por Dios. Pero Jesús está diciendo aquí que existe la posibilidad de tener tal relación con Dios
con el Dios eterno que le podamos llamar Padre. Es decir, que puedas tener con Dios la misma relación que tiene el mejor padre con su hijo. Que esa brecha que hay entre nosotros se puede romper. Y dice, les dio la posibilidad, la capacidad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? Dice, a los que creen en su nombre. ¿Y quiénes son los que creen en su nombre? Dice, los que le recibieron. Quédate con esta cita, es Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Si lo quieres leer, el Evangelio de Juan, el primer capítulo de Juan, es precioso para que lo leas. El Evangelio de Juan, primer capítulo, versículos 11 y 12, dice esto. ¿Quiénes son los que tienen la potestad de ser hijos de Dios? Los que creen en su nombre. ¿Quiénes son los que creen? Los que le reciben. Recibir a Jesucristo. Es decir, no se trata de darle nada a Jesús, sino de recibir a Jesús como el Señor de tu vida. No podemos coger una cosa y dejar la otra. Imagínate otra analogía, espero que sea ya la última. Imagínate que tú tienes una enfermedad muy grave en el cerebro y te tienen que operar y es una operación a vida o muerte, y resulta que justamente en este momento en Barcelona está el mejor neurocirujano del mundo, ¿vale? Es una eminencia a todas luces. De hecho, jamás ha perdido un paciente. Y tú tienes la posibilidad de operarte con él, te la ofrecen. Y tú dices, sí, me voy a operar con él. Pero espera un momento, este neurocirujano, cuando tú miras su vida, es un borde, es un estúpido, un antipático, un maleducado, cae mal a la gente, desprecia a todo el mundo, es un ególatra, un egoísta. Sus redes sociales dan vergüenza, o sea, sus principios y su ética son asquerosos. Pero tú tienes la posibilidad de operarte con él. Entonces, ¿tú qué haces? La mayoría diríamos, bueno, yo me opero con él y a mí de su vida no me importa, ¿no? Yo cojo esto, pero de su vida no me importa. Esto es lo que Jesús dice que no se puede hacer con él. Lo he puesto en negativo, pero evidentemente Jesús es positivo. Pero lo que Jesús dice que no puedes hacer con él es decir, bueno, cojo esto para que me dé el indulto, pero del resto de su vida no me importa. Y eso es lo que muchas veces el ser humano quiere hacer. O espera, o voy a Jesús porque necesito esto, pero el resto de Jesús no me importa. Creer es ir en arrepentimiento y luego es recibir a Jesús como el Señor de tu vida, como el todo de tu vida. No solo quieres la salvación, sino que quieres todo de Jesús, porque todo es bueno de Jesús, porque todo lo que puedas tener de Jesús es bueno. Jesús lo ilustró. Jesús en una ocasión dijo que el reino de los cielos era como un hombre que va paseando por el campo y de repente se encuentra un tesoro. Y es un tesoro tan grande que no se lo puede llevar. No se lo puede llevar así. ¿Qué es lo que hace este hombre? Dice que este hombre, esta es una historia que contó Jesús, dice que este hombre se fue, vendió todo lo que tenía y compró el campo. Porque al comprar el campo ya el tesoro era suyo. Y esto es lo que Jesús dijo que significa recibir el reino, recibir a Jesús. Es decir, es darte cuenta de que Jesús lo vale todo, de que Jesús es el mayor tesoro. Jesús no es alguien solo que soluciona 4 problemas de mi vida. Jesús es el mayor tesoro que pueda haber en la vida. ¿No venderías tú todo lo que tienes por un tesoro, por decir algo, de miles de millones de euros? Pues esta es la imagen que quiero que te quedes de Jesús. No solo es alguien que te puede perdonar tu pecado, darte una salvación, sino es alguien que puede llenar tu vida de tal manera que es el mayor tesoro que puedas tener. Y tienen que ir las dos cosas juntas. Si no, no es creer. Creer es confiar de tal manera desde dentro que no solo voy a Jesús en arrepentimiento, reconociendo mi pecado y clamando por el perdón, sino que le digo, te recibo como el Señor de mi vida. Tú puedes pensar, y te daré la razón si piensas que una cosa es intelectualmente creer en Jesús y creer que está bien todo lo que digo, simpatizar con Jesús, una cosa es eso, y otra cosa es darle toda mi vida. Quizá esa es una exigencia. Puedes pensar que dejar que Jesús transforme mi vida y la gobierne de arriba abajo puede ser una exigencia demasiado alta. Tengo que decirte que si piensas de esa manera,
estás con la mayoría de gente. De hecho, en la época de Jesús ya le pasó eso. A Jesús le seguían muchas personas, miles de personas le seguían. Él daba panes, daba peces, él curaba enfermos, él hacía todas las maravillas y la gente le seguía. Pero cuando Jesús empezó a proclamar que su reino no era de este mundo y que quería reinar en el interior de las personas, y cuando Jesús empezó a decir que para seguirle había que tomar la propia cruz y seguirle, es que Jesús, a nivel de marketing, no parecía que si Jesús hubiera querido ser popular lo habría logrado, pero ¿sabéis que Jesús se quedó sin nadie? Porque la exigencia de Jesús era muy alta y cuando empezó a decir todas estas cosas, la mayoría de la gente se abrió, porque a mí me interesan los panes y los peces, me interesa lo que me estás dando de aquí, pero que tú gobiernes toda mi vida, ¡ja! Eso es otra cosa. Eso ya no me interesa tanto. Y ahí ha estado la mayoría de gente a lo largo de toda la historia. Es verdad que puede ser exigente, pero mi experiencia personal y la de algunos de los que están aquí y la de miles y miles y miles de personas a lo largo de la historia es que darle tu vida a Jesús vale la pena. Que vas a encontrar ese tesoro que vale más que toda la vida entera. Jesús es un tesoro que vale más que toda tu vida entera. Yo no sé la vuestra, a lo mejor dices, bueno, la mía tampoco vale mucho. Para mí la mía vale muchísimo, muchísimo, y le doy gracias a Dios, tengo una vida que Dios me permite tener, una familia, un trabajo y todo, y vale muchísimo. Pero Jesús vale más que todo esto. Y hasta que no das ese salto de fe y le entregas toda tu vida a Jesús, no lo puedes experimentar. Pero llega un momento en el cual, ¿qué haré con Jesús? Es un reto. Tú ya, perdona, y os lo digo a todos los que estáis aquí, ya no puedes quedar neutral. ¿Sabes que nadie que se haya encontrado con Jesús puede quedar neutral? Ahora estamos viendo que a raíz de la guerra, incluso países que toda la vida han sido neutrales, se están dando cuenta de que no pueden serlo, ¿vale? Y con Jesús no puedes ser neutral, porque también hay una guerra, y Jesús, estas son palabras de Jesús, Jesús fue tan radical que llegó a decir, si no estás conmigo, estás en contra de mí. Es decir, a partir de ahora, yo lo siento, porque no era mi intención ofender a nadie, pero no puedes permanecer neutral. Estamos en un punto en el cual o bien rechazas a Jesús por completo, o lo recibes y lo coronas como el rey de tu vida. Y no hay términos intermedios. Y quizá puede parecer demasiado radical, pero esto es lo que significa creer. ¿Qué haré con Jesús? Yo espero que hoy puedas tomar la decisión de creer en Jesús, ir en arrepentimiento y a la vez entregarle tu vida. Yo no sé si alguna vez has hablado con Jesús, pero tienes que saber que puedes dirigirte a Él personalmente y Él te va a escuchar. Estés donde estés. Yo te invito a que no dejes pasar ni el día que hoy, cuando llegues a tu casa, en tu habitación, o cuando salgas de aquí, te paras en el primer parque, te sientas en un banco y vayas y digas, Señor, yo nunca he hablado contigo, pero hoy vengo a ti, porque ya no puedo permanecer neutral y quiero entregar mi vida a ti. Me arrepiento y me entrego a ti. Jesús está llamando a pecadores. Yo lo que te invito es a que vayas y aceptes ese llamado de Jesús. Y solo te digo, desde mi experiencia personal, será la mejor decisión que puedas tomar en tu vida presente y eterna. Pues esto es lo que hoy os quería comentar. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna aclaración, pues estoy encantado de responderla.